mis 60 kilos a fin de año. ¡Tadán! Entonces, bueno, cada uno tiene un propósito, ay, yo quiero algo, yo quiero ser y llegar a ser. De eso se relaciona el propósito y vamos a estar hablando de eso. Y vamos a enfocarnos en este hombre y de allí vamos a ir cogiendo varias cositas. Vamos a ir a Hechos, capítulo 27. Y este hombre se levanta, no sé si un día se despertó y dijo, quiero ser, pero la vida, las decisiones lo fueron llevando a tener ciertas amistades, ciertas costumbres que fueron rigiendo lo que quería llegar a ser. En Colombia, por ejemplo, ¿cuál es el deporte más fuerte, más conocido, más importante? El fútbol. Aquí los hombres presentes levanten la mano los que alguna vez soñaron con ser futbolistas. Listo. Eso yo creo que es algo como, hasta Josué por acá, ¡ay! Démosle un aplauso a nuestro concejal. Aquí el caballero presente, nuestro concejal, también quería ser futbolista. Todos en algún momento por la cultura, por lo que vivimos, tenemos propósitos como en relación a eso. Yo creo que en otro país, que se me borraron los deportes de otros países, otro país donde el fútbol no es el deporte más, o nada más, solamente irnos a Cartagena, Barranquilla, de hecho hasta Barranquilla, pero los lugares más costeños, el fútbol no es tan fuerte. ¿Quién sabe cuál es el deporte fuerte, digamos, en Cartagena o en el béisbol? Y allí ya la aspiración más es como a ser beisbolista. Y en otros países, donde el fútbol no es el deporte emblema, pues hay otra aspiración, otro propósito. Bueno, a nuestro protagonista, su contexto empezó a fijar un propósito. Estoy hablando de Pablo. Pablo creció relacionado con un contexto de fariseos, de gente religiosa, y entonces él empezó a soñar con hacer algo por Dios. Pero ese hacer algo era como vestir la ropa súper del señor importante, hacer respetar la ley y cantidad de cosas. Entonces él empezó con un propósito muy firme, era un joven de mucho carácter y se encuentra con un momento súper crucial en su vida donde la Biblia lo empieza a registrar, y él estaba jovencito y hay un chico llamado Esteban que lo matan por seguir a Jesús, por hablar de Jesús. Entonces están tirándole piedras a Esteban y el joven Pablo, el joven Saulo, está sosteniendo la ropa de sus maestros mientras ven cómo matan a Esteban. El propósito en Pablo se empezó a levantar como yo quiero hacer la diferencia, yo quiero ser respetado, yo quiero tener un lugar. Y Pablo se levanta como un hombre de hecho muy valiente, muy de carácter, y empieza a perseguir a los seguidores de Jesús. Terco, bravo, fuerte el Pablo. Y en el camino, mientras él iba con su propósito, mientras él iba alcanzando lo que él creía que estaba destinado a hacer, yo diría que él creía que era el justiciero de Dios, o sea, exterminando todo lo que no es correcto. Iba en su camino a Damasco para encarcelar más seguidores de Jesús. En ese camino, Jesús, ya hecho hijo de Dios, así celestial, no el que caminaba así todo sencillo, sino súper impresionante, se aparece ante Pablo. Una luz resplandeciente enceguece a Pablo y Jesús le dice, Pablo dice, ¿quién eres? Él escuchó una voz, nadie más la veía y había una luz fuerte sobre Pablo y él dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, soy yo a quien tú estás persiguiendo. Y hace una frase, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón, es decir,
estás luchando por algo que no tiene sentido. Pablo queda ciego durante 3 días. No comió ni bebió mientras Dios empezaba a tratar en él. Después de ese encuentro con Jesús, Pablo se transforma en un hombre totalmente distinto. El propósito de Pablo se dañó y fue puesto un propósito diferente, el propósito de Dios para Pablo, el plan de Dios para Pablo. Y de ahí en adelante Pablo se convierte en un seguidor de Jesús, que conseguía más seguidores de Jesús. Pablo un día estaba pensando, voy a exterminar a los seguidores de Jesús. Y 3 días después, era el que multiplicaba los seguidores de Jesús. Y así vivió Pablo. A Pablo lo apedrearon, le dieron golpes, lo metieron a la cárcel, de todo. O sea, Pablo, muchas cosas fuertes, pero también ese mismo Pablo vio milagros, creyeron que era un Dios. Ese mismo Pablo nos cuenta que él subió al 3er cielo, pues vio grandes cosas, vio la gloria de Dios de muchas maneras. Transformó muchas poblaciones, muchas regiones, muchas vidas. Y ya lo último, él tenía otro plan, en parte de ese caminar con Jesús, tenía un propósito y era llegar hasta Roma, hasta el imperio, hasta el jefe supremo y predicarle. O sea, el plan de Pablo era llegar ante el César, o sea, llegar ante el presidente de los presidentes, el jefe de los jefes, la persona mayor, a predicarle. Ese era su plan, era llegar al lugar más alto de influencia. Y su camino para llegar allá, que Dios fue trazando, fue la cárcel. A él lo metieron a la cárcel y él pidió que lo llevaran hasta Roma, porque él tenía ciudadanía romana. Estoy haciendo todo un resumen. Él pidió que lo llevaran ante el César, para que lo enjuiciara el César. Y en ese camino es desde lo que vamos a hablar. Entonces lo metieron a la cárcel, iba camino allá, iba en barco. Esa es la historia, ese es nuestro personaje. Ahora venimos acá, de lo que vamos a predicar, de lo que vamos a hablar. Va en el barco y el capítulo 27 nos cuenta la travesía del barco. Y aquí vamos a ir conectando nosotros con Pablo, que se parece. En su propósito, en su caminar a alcanzar el propósito, Pablo está en el barco y empiezan a pasar diferentes cosas a él. Él no decide en qué barco subirse, recordemos que está preso. Entonces lo suben a un barco, lo trasladan a otro y llegan a diferentes lugares, y en cada lugar, mientras iba en el tránsito de un lugar a otro, había tempestad, habían tormentas, habían dificultades. Y dice el versículo, estoy en traducción lenguaje actual, qué pena, 7 y 8 del capítulo 27. Viajamos despacio durante varios días y nos costó llegar frente al puerto de Gnido. El viento seguía soplando en contra nuestra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona y con mucha dificultad navegamos por la costa sur de la isla de Creta y por fin llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que está cerca de la ciudad de Lasea, de la misma isla de Creta. Primera cosa que vamos viendo. El viento era contrario en los planes de Pablo. Y era difícil salir del lugar en el que se encontraba. Quiero invitarte a pensar si tienes un plan, un sueño, un propósito. Si has querido ser futbolista, mi plan, mi sueño, yo quiero ser futbolista. Mi propósito es tener una familia. Mi propósito es tener una empresa, pero no solo una empresa. O sea, yo ya he mejorado, entonces yo no solo sueño con una empresa, sino con unas, ¿cómo se llaman? Sucursales, con unas franquicias, con tener franquicias y dar empleo. Y entonces empiezas a decir, no, yo voy a dar empleo a mujeres cabeza de hogar. O no, yo quiero estudiar, pero no solamente quiero una carrera, quiero 2, quiero un posgrado, un megagrado, un mastergrado, quiero todos los títulos habidos y por haber.
Y yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero llegar a ser el ingeniero Restrepo. O yo quiero llegar a ser el administrador de la línea de tiendas de uno, no sé. Pero quiero esto, quiero llegar a esto. Y ese es tu propósito. Y suena espectacular. Pero el viento está en contra. Y caminas lento. Y nos dice la palabra, era lento el viaje, porque el viento estaba en contra. Las cosas no se mueven. Y llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos. Pero resulta que Buenos Puertos no era tan bueno. Versículo 9. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos los del barco: señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Y en buenos puertos, no siempre son tan buenos puertos. Las buenas oportunidades después no se vuelven buenas oportunidades. Y es difícil, es agotador saber que tú luchas y luchas y luchas y no es suficiente. Es difícil pensar que tu buena voluntad no es suficiente para que tu jefe te vea, para que tu familia cambie, para que el dinero llegue. Es difícil pensar que algo que a otros no les cuesta tanto, ¿por qué a mí me toma tanto tiempo? ¿Por qué aún la transformación de mi vida es como tan así? Y como que un día bien, otro no, como que avanzo, como que retrocedo. Y como que hasta Dios en mi vida, como que no tiene la fuerza de convencerme. Como que Dios no me hace cambiar. Y eso es lo que estaba pasando. Y Pablo les advierte y les dice, estamos perdiendo mucho tiempo. Esto no va a mejorar. Y es mejor que reaccionemos. Y él está diciendo, quedémonos aquí. El capitán y los demás querían irse, querían seguir navegando hasta llegar al otro lado. Y él les dice, esperen, es que esto está bravo. Y puede perderse la carga, pueden perderse las vidas. No le hicieron caso. Y empezaron, y bueno, decidieron navegar y moverse. Denme un momentico. Listo. Y decidieron moverse y seguir. Y el versículo 21, vamos con el versículo 18, perdón, desde el 18. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar las cargas del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Ayúdeme apagando la luz. ¿Hay alguien en sonido? Sí, ayúdeme apagando la luz. Aún las de los lados. Todo. Todavía no, espérate. Ayúdeme con esa cruz, Y podemos dejar el texto, no hay problema. No, todavía no, Cami, todavía no eso. El texto está bien para que me puedan seguir. Y la tempestad empeoró. Y no habían, todavía no, hombre. Me dañaron la sorpresa. Y la tempestad empeoró y empezaron a sacar las cargas del barco y aún las cuerdas que sostenían el barco. Quiero invitarte a que pienses un momento esto, por eso apagamos la luz primero por esto. ¿Cuántas decisiones has tomado tú de cortar cuerdas, de sacar cosas simplemente porque sientes que te estás hundiendo? Y te has alejado de personas no porque todas sean malas, sino que te has distanciado de todo el mundo porque sientes que esa es la única manera de salvar tu barco. Y cortaste con sueños, cortaste con oportunidades, hasta con tu relación con Dios,
porque era demasiado difícil lidiar con la tempestad. Y hasta en medio de tu propósito, en medio de tus planes tratando de alcanzar, cortaste contigo mismo, con tus propias esperanzas, con tu propia salud mental, emocional. Y te pegas de lo que encuentras y buscas lo que puedas coger, lo inmediato, porque se te está hundiendo el barco. Y ellos empezaron a botar todo lo que tenían, todo lo que podían, porque la única manera de lidiar con la tempestad. Y entonces no había ni sol ni estrellas. Durante muchos días no había dirección ni camino que tomar. Y tal vez tú te sientes en ese momento y en esa situación de yo no sé qué hacer, ya no tengo qué hacer. Las estrellas servían en los barcos para navegar y tal vez no hay una dirección clara en cómo vas a levantar tu hogar. Tal vez no hay una dirección clara en cómo vas a salir de las deudas. Tal vez no hay una dirección clara de cómo vas a superar tu dificultad emocional o cómo vas a hacer con tu ministerio, cómo vas a hacer con tus sueños. Y no se ve nada. Y no se siente nada. Y no hay un respiro, porque uno dice, al menos cuando amanezca, pero el amanecer tampoco llegaba para ellos. Y solo es esa soledad, este vacío de no hay nada, no hay nadie, no se siente nada, no hay rumbo. Siento que todo se me escapó de las manos, que dejé perder oportunidades, que ya no siento ni amor por la gente, que soy indiferente. Así estoy bien o está mal, me da igual. Si Dios está o no está, porque no hay sol ni estrellas. Pero además de eso, quisiera uno que simplemente ese no sentirse quedar ahí. Pero ahora sí, Cami, suéltalo. Está la bendita lluvia. Está la bulla y la tormenta en tu mente que te acusa y te dice, fue tu culpa haber perdido esa oportunidad. Las voces en tu corazón que te dicen, es tu culpa que te hayan roto el corazón. Es tu culpa que pecaste. Es tu culpa que te alejaste de Dios. Es tu culpa porque no estudiaste, porque no hiciste bien tu hoja de vida. Es tu culpa por el desorden de tus emociones. Y está esa bulla y esa tormenta, le pueden bajar ya un poquito para yo poder hablar. Y está esa bulla y esa lluvia que se empieza a hacer agotadora y desesperante. Y aparte de que no sabes qué hacer, te presionan y te dicen, tienes que hacer, tienes que entregar, tienes que responder. Mira que no has hecho esto, mira lo otro. Y la tormenta de tengo que hacer algo ya. Si no tengo trabajo, me voy a morir de hambre. Se me está yendo el tren. Mi casa no está funcionando. Ya estoy viejo. Ya mis compañeros se graduaron. Y la tormenta empeora tu situación. Hasta el punto que hacen esta expresión, habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Y a veces en la tormenta llega un momento donde perdemos el propósito. Si no hay luz, si no hay estrellas, si la lluvia no para, es porque me equivoqué en soñar. Porque es mejor no soñar, mejor no determinarme. Fue un error haber buscado a Jesús. Fue un error haber creído, fue un error haber tenido esperanza de que mi historia iba a ser diferente. Versículo 21, ahora sí podemos quitar la tempestad y me ayudan con piano. Y dame las luces de los lados, papá. Y como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y le dijo a todos,
Señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Y el ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Tu propósito salva vidas es el título de este tema. Y el primer punto que el Señor hoy nos da, y es en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias que estés viviendo, en medio de este sol que no hay, de las estrellas que no puedes ver, en medio de todas las cosas que detienen tu propósito, tú eres Pablo. Si podamos prender un momentico la luz para que puedan tomar nota, qué pena. Eso, muy bien, Carlitos. Tú eres Pablo. Y Dios hoy te dice: tu tempestad, así no haya sol, así ya no haya estrellas, así haya caos, yo te prometí algo y yo lo voy a cumplir. Y Pablo se levanta en medio del barco, en medio del caos, en medio de todo eso, y les dice: a mí Dios me dijo que no tuviera miedo, porque por mi causa este barco no se hundiría. ¿Y qué entiendo yo con este propósito? ¿Y qué podemos ver nosotros en medio de lo que Dios hace con Pablo? De un momento. Y es que cuando todo se cae, cuando todo se viene abajo, lo segundo que puede pasar con tu propósito es que te levantas para ser faro de esperanza. Yo no sé cómo funciona esto, pero quiero llevarte a entender esta parte en tu vida tan loca y tan hermosa. Las situaciones, las tormentas y las dificultades hacen sentir que somos víctimas, que somos frágiles y que es mejor que me dejen quieto. Si yo me equivoqué, si yo no estoy cerca de Dios, yo soy la persona que se queda atrás. Que adelante se hagan los santos, que adelante se haga la gente que lo tiene claro, que las decisiones la tomen los valientes, porque yo me equivoco, yo me quedo atrás. Que vean las cosas buenas, pero que jamás sepan que yo tuve sueños de esto porque no los alcanzo. Y nos hace sentir inferiores y nos hace sentir que la tormenta y las situaciones nos descalifican, y de esto lo hemos estado hablando. Y cuando perdemos el propósito, cuando vemos que el propósito está lejos, sentimos que el problema somos nosotros, que soy yo quien no alcanza, que soy yo quien no tiene, que soy yo quien no puede. Y de alguna manera optamos una posición y una actitud de invisibles, es decir, del montón, de agacho la cabeza y no lo intento, porque eso es para los que sí lo logran. Y entonces mi postura, mi forma de hablar, de creer, hasta esta expresión, pues si Dios quiere, pues vamos a ver, si se dan las cosas, pues uno no sabe. Ahí pues. Y entonces optamos la posición del resto del barco de yo no quiero, yo no puedo, yo no voy a hablar. Y hasta en un grupo puedes analizarte que dejamos que otros tomen la iniciativa. Hasta en tu relación sentimental. Ay, que, pues, no, pues ahí que decida qué quiere hacer, porque y los hijos, no, pues ya verá que van a cobrar, pues sí que cobren, ya pues, ahí vemos qué hacemos. Y optamos por esa posición de náufragos,
de inferioridad, de me quedo callado. ¿Yo cómo le voy a decir a una persona que hay esperanza si yo no la tengo? ¿Cómo le voy a decir a una persona que se levante si a mí me duele levantarme? De hecho, ¿para qué voy a la iglesia si yo no estoy bien? Qué pena. ¿Qué van a decirme? ¿Qué van a pensar de mí? Y en algún momento que uno está como en este momento de tempestad, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cada mirada duele. Uno como que, uy, me miraron, como que uno quisiera transparentarse y sentarse en la que nadie lo salude, que nadie le diga nada, que nadie le pregunte, ve, ¿qué te pasa? No, yo no quiero existir. Porque la tormenta es fuerte. Y no hay, es que yo, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Yo quién soy? ¿Yo qué quiero? Yo, ya. No habían comido, no veían, estaban mojados, llenos de frío, presos. Pero Pablo también tenía hambre, también estaba preso, tampoco veía, pero tenía un Dios que no se había olvidado de él. Pablo no tenía el orgullo y las razones para decir yo soy diferente a ustedes porque estaba en la misma situación que el resto. La única diferencia es que Pablo entendió que podía ponerse de pie porque Dios no se había olvidado de él. Y yo hoy te digo, no es que la santidad de otros o la experiencia de otros o los no errores de otros hagan que ellos se puedan levantar. Tus errores, tus tormentas y tus dificultades aún así te permiten levantarte porque Dios no se ha olvidado de ti. Y ese acto de Pablo no era porque fuera más valiente que el resto, porque todos y cada uno de ellos podían levantarse y decir, Dios está en este barco. Pero Pablo escuchó y se levantó. Y para ti que te sientes insignificante un pedazo más en la iglesia, o que sientes que las tormentas son fuertes, o que sientes que tu voz no tiene autoridad, o que sientes que estás tan lejos de Dios, también te puedes levantar. También puedes pararte y decir, Dios no se ha olvidado de mí. Dios me tiene en cuenta. Y Dios me creó con un propósito. Yo no sé cuál, porque todos se me dañaron. Yo no sé cuál, porque las cosas no me salen. Pero a mí Dios me dijo que esto no iba a terminar en muerte. Tu situación no va a terminar en muerte. Tu camino no termina lejos de Dios. Eso no está escrito así. El propósito de tu vida no es esa derrota, no es ese fracaso en el que estás pensando o por el que estás pasando. Tú te puedes parar y decir, Dios no se ha olvidado de mí. En medio de esta tormenta Dios también me habla. Y Dios también me dice, salvaré a ti, te salvaré a ti y a los que están contigo en este barco. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Y esto es lo loco, cuando hablamos de un faro de esperanza. Le dice el Señor a Pablo, cuando Pablo cuenta, dijo, Dios me dijo esto. Me dijo que a causa mía los demás no se iban a hundir, no iban a morirse. A causa tuya. Por ti hay esperanza para tu familia. Por mí. Pero es que yo no soy de testimonio. Pues yo ni predico. Yo me equivoco. O sea, la casa me dicen que para qué voy a la iglesia si eso no me sirve. Aún así, por ti hay esperanza para tu casa. Dios te dice, aún así por ti
hay esperanza para tus compañeros de trabajo. Por ti no se han muerto. Yo no sé qué estaba destinado para muchos de los que se han topado contigo, pero están vivos por tu causa. Aún en ese lugar donde estabas metido, ese día iba a caer el techo, pero no se cayó porque Dios te estaba guardando la vida. En esa moto, en ese carro, en el bus en el que ibas, como que pasó, qué susto, pegó el frenazo, ese día ibas a morir, iban a morir contigo los que estaban allí. Pero no pasó por causa tuya, porque había un plan de Dios allí. Tus hijos, aún con toda la locura y todo lo que ha pasado, y si era planeado o no planeado, no importa. Pero están aquí en esta tierra por ti. Por ti. Y Dios los ha guardado por ti. Por ti. Tu propósito, aunque estés medio loco, medio embolatado, medio perdido, medio no sé Dios qué quiere conmigo, tu propósito sigue dando esperanza para alguien más. Dios hoy te dice, estás vivo porque eres razón para vivir de otra persona. Y no me refiero, ay, yo me despierto y te sueño, no. Sino porque eres instrumento de vida para alguien más. Y aquí me voy a meter en un camino medio raro, yo no sé ni cómo va a salir esta vuelta. Si Dios te ha sacado de un lugar de drogadicción, de, no sé, lugar de violencia, de un barrio difícil, de relaciones difíciles, de un combo, de un parche de amigos bravo. Dios no te salvó la vida simplemente para que digas sobreviví. ¿Por qué crees que Pablo estaba con presos, con asesinos, con ladrones, con violadores, con de todo tipo allí? Porque era el instrumento de salvación para ellos. Si Dios te sacó de un lugar, no es simplemente para que tú digas, ¡uf! Dios te levantó y te está guardando y está guardando tu vida porque tú eres un instrumento impresionante para esas personas que nadie más ha alcanzado. Si Dios te sacó de allí, es para que tú creas y te apropies de la autoridad que el Señor te ha entregado para levantar más como tú. Si lo hizo contigo y si eres hoy un hijo de Dios y si hoy estás aquí limpio, libre, tal vez así, pero diferente, con pensamientos diferentes. Perdón. Si hoy estás aquí así, cuando antes no estabas así, Dios puede hacerlo con los demás, con los amigos que quedaron en el camino, con la familia que tú ves que se quedó en el camino, con otros que tú ves y dices, ay Dios, ¿quién los salvará? La misma persona que Dios una vez salvó de esa situación. No, pero es que yo tengo muchas cosas en mi corazón. Y como yo les digo, yo no tengo un pasado así que que él mató. Pero si Dios a mí me sacó de todo ese desorden emocional y caos que había en mi corazón y en mi mente, cuando yo veo a otra persona que ha pasado por las mismas cosas que yo, que está en medio de todo este engaño que el diablo le mete a uno, veo a ese Espíritu Santo diciendo, si lo hice contigo, ¿por qué no puedo con alguien más? Tu barco parece que se está hundiendo,
pero tú puedes flotar. Dios te puede llevar a nadar y se salvarán contigo los que están. A causa tuya, vidas se van a salvar. Amén. Tercer punto. Y va por ahí, ya creo que lo combiné con lo que estaba hablando. Pues el primer, ya metieron un cuarto, esa, a causa tuya otros. El primero era el faro de esperanza. No, que estoy revolviendo ahí. Pero el tercero es a causa tuya otros tendrán una segunda oportunidad. De ese es el, por eso mezclé. Pero ese es el tercer punto. Y con esto quiero contarles lo que siguió pasando. Pónganle cuidado. Entonces, el viento nos llevaba de un lugar a otro y empezaron a pasar cosas. Nos empieza a contar aquí. El versículo 32, los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y los dejaron caer al mar, ya estaban dejando llevar. Y a la madrugada, versículo 33, Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Por favor, coman algo, es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos. Dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Eso parece a quién. Esa narración a Jesús, ahí como déjame en el pan, y parto. Él haciendo ahí la cena, y todo aquí todo. Ahí relajado, fresco, coman, coja, tenga. Y partió el pan y todos se animaron y también comieron. Y pónganle cuidado, en el barco habían 276 personas. Cuando él le estaba contando, ¿se imaginan que había poco de gente? Uno como 10, 5 pelagatos ahí. Pero 276 personas. Y todos comimos lo que quisimos. Y luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Pasa todo esto y voy al versículo 40, los soldados, versículo 42, para conectar, los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no lo dejó porque quería salvar a Pablo y ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos del barco. Y los que tienen Biblia subrayen. Ahí. Bueno, subrayen el pedazo que les voy a leer, que por ahí está, va en el siguiente pedacito. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. Tu propósito le da una segunda oportunidad a los demás. Y Pablo les dijo: ustedes están preocupados por tanta cosa, vengan, coman. Y después, listo, el barco va a llegar, listo, vamos a llegar. Que hay que tirarse, tirémonos. Los que saben nadar, que naden. Los que no, que agarren la tabla y se metan y háganle. Y llegaron a la playa, todos sanos y salvos. Yo le hacía esta pregunta a los chicos de tribu. Nos vimos una película que se llama No me avergüenzo, de una chica de una chica que conoció a Cristo en su etapa de colegio, y ella luchaba con querer mostrarlo, pero no sabía cómo, y con las amistades y todo. Entonces ella no era como súper predicadora, pero ella desarrolló yo te escucho, necesitas algo, yo te escucho, yo te ayudo, y empezó a ayudar a sus compañeros, así como tenía un problema lo escuchaba, pero no era así como la super evangelista. Pues ella decía: yo quiero hacer algo. Se meten unos compañeros que tenían mucho odio, mucha rabia, y a matar a todo el mundo. Y ella la cogen y le preguntan si negaría a Cristo, que si dejaría a Cristo y dejará su bobada de hablar de Jesús en el colegio. Y ella dice que no, y la matan. Cuando ella muere, entre las cosas que ella ven, ella había dejado un dibujo de una mano y decía: esta es la mano de Rachel Joy, y esta mano va a alcanzar muchas vidas. Con su muerte, cada una de las personas a las que ella le compartió
decía, ahora creo en Jesús. Y la vida de ella, el testimonio de ella, ha alcanzado millones y millones de vidas, aún hasta por medio de una película. Tu vida tiene el potencial de alcanzar millones de vidas. Cuando pensábamos en estos presos, pensábamos en 10 en 5. Y eran 256, ayúdenme, 76. Si yo te dijera esto, tu vida tiene el potencial inicial de alcanzar a 276 personas, de salvarle la vida a 276 personas. Veo unas caras que hacen, mi mamá, pues yo, ¿quién conozco? Y pues los del colegio, digamos los del colegio con los que estudié, uno, y en los colegios de salón grande, 40, pues. Aquí, nos cuesta creer que nuestra vida pueda ser tan trascendente como para alcanzar a 276 personas, salvar la vida de 276. Pues hoy Dios te dice, yo te he dado el potencial de salvar a más de 276 personas. Tu vida puede darle la oportunidad a muchas más personas de las que tú crees. Pero es que yo no tengo talento, es que yo no sé de Dios, es que yo apenas me trajeron hoy a la iglesia. Es que yo me he equivocado, es que usted no sabe cuánto tiempo yo vengo a la iglesia y no me pasa nada. No sabe cuántas veces he intentado hacer las cosas y no me funciona. Aún así, tu vida puede alcanzar a más de 276 personas. Todos llegaron a salvo, aunque no sabían nadar. Aunque mucha de la gente que tú quieras alcanzar o que el Señor pone en tu corazón no tenga el potencial de escucharte. Que tú dices, no, que llegue a la iglesia es, primero acaba el mundo antes de que este pase por allá. Se quema donde debe por pasar por la puerta. Aún así, ellos no sabían nadar. Había gente que no sabía nadar. Imagínate gente que no sabe nadar en una tormenta en medio de la oscuridad. ¿Cómo van a llegar a la playa? Yo no sé. De pronto Dios le puso propulsores a las tablas. Pero llegaron porque Él le prometió eso a Pablo. Y Dios hoy te promete eso. Tu vida no va a ser insignificante. Tu vida no es insignificante. Y el problema que muchas veces el diablo nos ha hecho creer es que yo soy víctima, yo soy frágil, yo soy imperfecto, yo no soy suficiente. Y me basta con venir a la iglesia para no irme al infierno. Pero Dios te dice, tú tienes un potencial tan impresionante. Aún si tú sientes que eres el más pecador de este grupo de pecadores, y te digo esto bien raro que suena. Si tú sientes que eres el más pecador de todos los pecadores que estamos acá, quizás eres el que más potencial tiene para alcanzar a más. Porque a lo vil y menospreciado es lo que Él usa. A lo que el mundo rechazó, a lo que la sociedad dice, este no puede. A lo que tu mismo corazón y cultura dice, no va a ser capaz. Dios te dice, a ti te voy a usar. A ti te voy a usar para salvar. A ti te voy a usar para hacer luz, para darle una segunda oportunidad a alguien que ya la había perdido. Y ahí es transformado nuestro propósito. Tal vez tú venías haciendo una carrera de tratar de salir de tu tormenta y creías que tu propósito era por fin dejar las deudas, por fin casarme, evitar que mis hijos se embaracen adolescentes. Ese era el propósito. Pongámosle la pila para que nos embaracen. Propósito cumplido. Pero resulta
que tu vida va a salvar tantas vidas, que eres tan útil en las manos del Señor. Todos, a mí no me sale uno con que no, todos, tan útil, que no te imaginas cuánto. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y esta canción que hemos estado cantando, que el Señor ha ido confirmando, de proveerás. Cuando yo preparaba este tema me acordaba de esta canción de una forma muy especial. Y es: algo vas a hacer. Sé que la tormenta no es fácil. Uno puede decir, súper, yo le hago, yo le creo. Pero cuando uno está en la tormenta, uno no quiere ayudar a nadie más, uno no quiere pararse, uno quiere que se acabe y ya. Pero es que uno no sabe cómo hacer eso. Yo no sé cómo parar la tormenta, ni las mías, yo creo menos las tuyas. Tal vez tú te sientes, alguien, no sé, ¿cómo detengo los problemas? ¿Cómo hago que la gente me crea, no me crea? ¿Cómo hago para dejar esto? Que pareciera tan fácil. ¿Cómo hago para no dejarme mal influenciar? ¿Cómo hago para seguir a Dios? Eso no me sale. Y estás luchando con esa tormenta. Porque algo dentro de ti sí quiere avanzar, sí quiere vivir. Y en algún momento te ilusionaste y dijiste, sí, yo voy a llegar lejos. Pero está la tormenta. Y la tormenta te hace sentir y ver que no hay opción. Sea tu culpa o no sea tu culpa, ahí está la tormenta. Pero Dios proveerá. Dios hará algo. No sé si es detener la tormenta o si tu barco tiene que caer, pues destruirse y te va a tocar salir nadando. O si va a llegar un gran pez y te va a tragar como a Jonás. No sé, pero Dios va a hacer algo porque Él te prometió. Y tu tormenta tiene una respuesta. Tu propósito salva vidas. Y esta canción nos recuerda eso. Dios lo ha hecho con tantos. Y cuando tú escuchas estas palabras, cuando escuchas de otras personas, es no para que tú te sientas inferior y digas, ay, tan chévere con ellos. Para mí esas cosas no me pasan. Es para que hoy creas que si Dios lo hizo con Pablo, que tenía un propósito repailas al principio, si Dios lo hizo con hombres cobardes, si Dios lo hizo con familias que parecían destrozadas, si Dios lo hizo con gente que parecía que no eran aptas, Dios lo puede hacer contigo. Tu tormenta tiene un propósito. Y tal vez parte de ese propósito de esa tormenta era hacerte venir hoy y decirle, Señor, ayúdame en esta tormenta. Tal vez esa tormenta te hizo detenerte y hacerte humillar. Bendita la tormenta que me hace acordar de que Dios es real. Y hoy, Señor, tú proveerás. Algo tú harás en medio de las tormentas que están pasando en cada corazón. Algo tú harás en el corazón de los que están en este lugar. En medio de esos sueños rotos, de esos corazones lastimados o avergonzados.
o corazones que ya no sienten, que se sienten apagados. Algo tú harás porque tú lo has prometido. Tú proveerás. Tú lo harás, Señor. Y hoy te pido que reveles, que muestres. En medio del desierto prosperaste a Abraham. El pueblo que migraba del cielo diste pan. Sin fuerza del